¿Alguna vez grabaste una locución perfecta, pero tenías un ventilador de fondo y no te diste cuenta? O ese clásico chasquido que te arruinó la grabación. Tranquilo, no estás solo, para eso existe iZotope RX. Hoy te voy a explicar para qué es y cómo se utiliza esta herramienta que se volvió casi indispensable para los que trabajamos con la voz y con el audio. iZotope RX es un software que está especializado en la restauración y en la limpieza de audio. No es un DAW como los que conocemos para grabar o para mezclar. Es como un taller de reparación. Pensalo así, Photoshop limpia y retoca imágenes. Bueno, iZotope hace lo mismo pero con audio. Me ven con un buzo distinto es porque tuve que grabar todo el video de nuevo. Lo grabé ayer, pero tenía un pequeño desfasaje el audio con lo visual, así que decidí hacerlo nuevamente. Vamos con la pantalla del RX a repasar cuáles son, a mi criterio, las principales funciones. Bien, acá tenemos un audio de ejemplo de una voz en off grabada totalmente en crudo, no tiene ningún proceso, ningún plugin aplicado, es solamente la grabación. En primer lugar, Ambience Match. ¿Para qué sirve? En este caso no es súper útil para este audio porque no es lo que buscamos, pero nos permite mezclar dos audios. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos un audio de unos pajaritos y supongamos que nosotros queremos dejar de ambiente en el audio de la grabación todo este fragmento de pájaros. Entonces nosotros seleccionamos, le damos a leer, vamos al otro audio, seleccionamos donde queremos mezclar y dejar de fondo los pajaritos y le damos a preview y después renderizar. Preview para corroborar cómo se escucha. Aprendí de la lectura de Michael Ladies a observar los rincones del techo con detención. Esto se mezcla mucho con el ruido de fondo que tiene la grabación. Pero bueno, la utilidad es esa. Después podemos ir cambiando si queremos que se escuche más y se escuche menos. En segundo lugar, tenemos, por ejemplo, The Clip. Esto lo que nos permite es, si en algún momento nosotros saturamos nuestra grabación, poder ajustar y nivelar correctamente esa onda sonora que superó los decibeles correspondientes y atenuar un poco el nivel, siempre y cuando no se haya pasado mucho. Y bueno, eso es una cuestión de prueba, escuchar y ver cómo queda el resultado final. De-Easer. ¿Para qué sirve esta función? DSS, la pueden encontrar acá a la derecha, es para atenuar las S. Cuando son muy sibilantes y molestan al oído, molestan al oyente, nosotros tenemos que trabajar y atenuar el nivel de esas S para que no suene como si fuese un silbido. Vamos a buscar a ver si acá hay algún ejemplo. Aprendí de la lectura de Michael Ladies a observar los... Ahí, a observar, si ven la S esa se escucha como muy fuerte, A observar... parece un silbido. A observarlos... Entonces nosotros vamos a seleccionar la S esta. Esto no se hace así porque imagínense que si nosotros tenemos que seleccionar todas las S, no vamos a terminar nunca más. Directamente se configura y se aplica a todo el audio. Pero bueno, esto es para que vean el ejemplo. Nosotros seleccionamos acá la S, le damos a Preview. Ladies a observar los rincones... Se escucha todavía un poco fuerte. Vamos a aumentar acá. Ladies a observar los rincones... Ahí se escucha más fuerte. Ladies a observar los rincones... Ladies a observar... Y ahí casi como si nosotros no estuviésemos trabajando sobre esta onda. Ahora vamos a aplicarlo para corregirlo. Ladies a observar los rincones... Un poco más. Ladies a observar los rincones... Bueno, Ladies... ahí ya nos pasamos. Nosotros podemos ir con todos estos parámetros configurando y escuchando a ver cuál es el resultado que nosotros queremos y que quede cómodo, que no moleste al oído. Deplosive. ¿Para qué sirve esta función? Es para cuando, por ejemplo, el filtro antipop, ya sea porque no lo tengamos o porque nos acercamos mucho al micrófono o el motivo que sea, las P y las B suenan muy fuertes y hacen como una explosión. Acá se ve clarito. Esta onda que está acá es una P seguramente. Sí, aprendí de la lectura de Michael Ladies. ¿Cómo corregimos esto? De la misma manera, seleccionamos donde está la P. Vamos a darle preview así como está, sin tocar ningún parámetro. Aprendí de la lectura. Ya notablemente se escucha la diferencia. Aprendí de la lectura de... Después nosotros lo vamos a configurar, etcétera. Vamos a darle a renderizar así como está.
Y ahí ya ven visualmente cómo incluso cambia la onda de audio. Aprendí de la lectura. Ya modificó un poco, bueno, eso es porque no configuramos bien los parámetros y modificó un poco la voz también, además de solo la P. Aprendí de, A ver, vamos a bajarle la sensibilidad. aprendí de la le- aprendí de la lectura de. A ver ahí. Aprendí de la lectura. Bueno, también lo mismo. Esto es ir probando. Aprendí de la lectura. Aprendí de la lectura. Aprendí de la lectura de. Aprendí de la lectura. Mucho mejor. Ahí tenemos cómo cambió la onda visualmente después de aplicarle el proceso. Vamos a darle control Z para que vuelva como estaba. Y lo dejamos así. D-Reverb. Esto es para controlar la reverberancia, reverberación que tenemos en nuestra grabación. Cuando no tenemos paneles acústicos, cuando estamos grabando en un lugar que no está controlado acústicamente, tenemos mucho rebote en nuestro micrófono. Con estos parámetros, siempre y cuando no estemos grabando en un lugar sin ningún tratamiento acústico, vamos a poder corregir por lo menos un poquito y controlar esas frecuencias que nos molestan. Mouth de click. Esto permite controlar todos los ruiditos que tenemos en nuestra boca al grabar. La saliva, todos esos ruiditos los podemos atenuar y controlar con este proceso. Vamos a aplicar un ejemplo así como está. En bypass, para que no se escuche el proceso. Aprendí de la lectura de Michael Ladies a observar los rincones del techo con detención. Esto es como si no estuviésemos trabajando con esta función. Sacamos el bypass y le damos a preview nuevamente. Aprendí de la lectura de Michael Ladies a observar los rincones del techo con detención. Nosotros lo mismo con la sensibilidad y estos parámetros que tenemos acá. Vamos a ir ajustando la cantidad de clics que queremos que repare. Acá te muestra cuántos va reparando en tiempo real a medida que va trabajando y se va escuchando el audio. Aprendí de la lectura. Si le damos a Output Clicks Only, solamente vamos a escuchar lo que está trabajando y lo que está sacando. Voice de Noise. Con esta función nosotros vamos a controlar el ruido de fondo que tenemos en nuestra grabación. Esta niña que está acá sería el ruido que nosotros tenemos. Lo vamos a ir subiendo o bajando en base a cómo configuramos el threshold. Y acá la reducción que le aplicamos a este nivel que nosotros seleccionamos. Aprendí de la lectura de Michael Ladies a observar los rincones del techo con detención, a especular sobre las evocaciones. Mientras más fuerte pongamos el threshold, obviamente ya empieza a modificar la voz. La idea es controlar con estos parámetros solo el ruido de fondo sin afectar a la voz. Spectral Repair. Acá con esta función nosotros podemos... Es como jugar a un cirujano, pero como si, no sé, tuviésemos Photoshop y queremos corregir una imagen. Bueno, acá es lo mismo, pero con el audio. Queremos eliminar algún ruidito que se nos metió en la grabación, un pajarito, un portazo, lo que sea que tengamos. Con Spectral Repair o reparación de espectro, vamos a seleccionar, por ejemplo, este ruido que está acá, le vamos a renderizar y lo va a atenuar. Obviamente que se va a escuchar acá porque es muy fuerte y no configuramos nada de todo esto, pero es solamente para mostrarles cuál es la función del Spectral Repair. Después tenemos acá distintas funciones que no pasan tanto por la restauración del audio, sino más bien por controlar esos timbres, ajustar y buscar el nivel de sonoridad que nosotros queremos en cuanto al resultado final, a la grabación. Tenemos ecualización, tenemos EQ Match, que esto es para nosotros, por ejemplo, queremos copiar la ecualización de un audio y replicarla y pegarla en otro audio. Con esto, por ejemplo, no sé, queremos copiar la ecualización de esto, que no tiene sentido porque nada tiene que ver con la otra voz, pero le damos a leer, vamos acá, seleccionamos todo el audio, el fragmento que nosotros queramos, le damos a renderizar y ya se va a ecualizar en base a los parámetros que tiene el otro audio. Vamos a darle control Z. Después tenemos Gain, que es para reducir, es decir, atenuar o amplificar el nivel de la grabación. Suponete que queremos atenuar, no sé, 9, 7, le damos a renderizar
Y lo mismo para el otro lado, amplificar. Le damos a renderizar y le subimos 7 dB a la ganancia de este audio. Después más abajo tenemos analizadores, como por ejemplo el Spectrum, que es para analizar el espectro del audio, las frecuencias. Aprendí de la lectura de Michael Ladies a observar los rincones del techo con detención. En tiempo real, a medida que nosotros estamos trabajando y escuchando, podemos modificarlo incluso ahora. Vamos a seleccionar este audio, vamos al EQ, vamos a hacer un low cut muy agresivo, no sé, 100, para notar la diferencia. Vamos a darle mucho. Renderizar. Y ahora vamos al espectro nuevo y le ponemos play. Fíjense cómo se cambia acá. Aprendí de la lectura de Michael Ladies a que no tiene nada de grave, si ni siquiera se escucha. Vamos a darle control Z. Aprendí de la lectura. Y volvemos a la normalidad. Después tenemos el Waveform Stats. Vamos a cerrar este. Acá podemos ver el nivel de True Peak que tiene el audio, los RMS, los loops integrados o de short term. Y bueno, con estos parámetros nosotros lo que hacemos es analizar, ver si nuestro audio está bien en cuanto a lo que nos pide el cliente, o por lo menos para que corroborar que en ninguna parte del audio esté saturado. Es decir, si nosotros tenemos, vamos a mostrar un ejemplo, vamos a amplificar esto totalmente para que sature. Vamos a subirle, no sé, 13 dB. Vamos a analizarlo. Acá ya tenemos más 7, es una saturación total. No podemos entregar este material así. Vamos a amplificarlo un poco menos, 6. Ahí ya nos pasamos de los 0 dB. Está saturado en alguna línea de este fragmento. Acá. El resto, por lo menos, no pasó el umbral de saturación. Pero acá sí. Esto nos sirve para nosotros, una vez que grabamos y queremos enviar el material, nos va a ayudar a entregarlo en condiciones. Es decir, que no esté mal, lo mandamos y después tenemos que volver a hacerlo. ¿Es barato Isotope RX? Obviamente que no, pero si trabajamos con esto, es una inversión. La verdad es que podemos hacer mucho trabajo sobre el audio, muchas restauraciones, y quizá poder recuperar esas tomas que grabamos y tantos nos gustaron y no tener que repetirlas de nuevo. Podemos corregir esos pequeños errores con todas estas funciones y poder quedarnos con esa grabación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte, darle like, compartir. Todas esas cosas hacen que el material se difunda. A mí me ayuda mucho y además quizá a otro también, porque lo necesita, trabaja con esto y le va a venir bárbaro todas estas funciones que vimos en este video. Si querés que las analicemos en más profundidad, ver cuáles son los parámetros que hay que controlar para que el audio quede bien con cada uno de estos procesos que vimos, comentalo, dejalo en los comentarios cuál te gustaría que analicemos en profundidad y vamos de lleno a eso en el próximo video. Muchas gracias por ver hasta el final.